como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de salud. Hoy, martes 24 de noviembre, también como dato, llegamos a la conferencia de prensa matutina número 500, hoy. Indudablemente hemos sufrido todos en mayor o menor grado ante esta pandemia. Nos duelen mucho los fallecimientos y los estragos que ha dejado a nuestra población. Hace unos días, el señor presidente nos pidió implementáramos una acción moralmente obligada: el otorgar un apoyo para gastos funerarios a los familiares de personas fallecidas por la epidemia del COVID-19. Este apoyo debería ser solidario, universal y directo, y para ello se utilizará una plataforma ad hoc. Comento brevemente sobre la situación que guarda la epidemia de COVID-19 en México, con el informe técnico que presentamos todas las tardes y el detalle de las 32 entidades federativas para que apreciemos cómo se está distribuyendo en el territorio nacional la epidemia de COVID-19. Aquí tenemos el panorama nacional identificado por la ya muy conocida curva epidémica que tiene cortes de agregación semanal. En la semana 46, que es la que se ve hasta el extremo derecho de la gráfica, en este momento vivimos en la semana 48 del año, apreciamos que tenemos 45% de positividad. Esto quiere decir 45 de cada 100 personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, y a quienes se les hace una prueba de laboratorio resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Este indicador, como hemos comentado repetidamente, es un indicador que cambia de acuerdo con la intensidad de la epidemia. Puede haber variabilidad entre las entidades federativas o incluso entre México y otros países, de acuerdo a cuál es el esquema técnico con el que se hacen las pruebas de laboratorio, pero mientras se haga de manera consistente nos permite monitorear el cambio con respecto al tiempo en el curso de la epidemia. La siguiente, por favor. Y esto es la primera vez que lo presentamos, aunque nosotros lo identificamos todas las semanas. Para uso interno es la distribución precisamente entre las entidades federativas. Es un gráfico de columnas. Lo que se muestra es que cuanto más alta es la columna de color verde para cada una de las entidades federativas que están identificadas con una etiqueta en la parte baja de la gráfica, es el porcentaje de positividad. Como caso, en el promedio nacional, los contagios disminuyen desde hace 15 días. ¿Esto garantiza que se permanecerán con esa tendencia? La respuesta es no, y hay que tenerlo muy claro. Puede haber nuevas exacerbaciones, nuevos fenómenos de rebrote, como ha ocurrido hasta el momento en 8 entidades federativas. Otras podrían rebrotar, pero si mantenemos las distintas medidas de protección, de prevención, tanto las que dependen de los individuos como las que dependen de la administración del espacio público, entonces podremos tener quizá rebrotes, pero controlables. Veamos la ocupación hospitalaria a la alza. Cuando hay una ocupación hospitalaria tan rápidamente al alza, es imperativo tener un mejor control de la epidemia, persuadiendo a la gente, involucrándola, que sigan las distintas medidas de control sanitario, tanto personales como sociales. La pandemia por COVID-19 es causante que hoy un gran número de familias mexicanas tengan la pena de haber perdido a un ser querido y que además enfrenten gastos inesperados derivados tanto del cuidado de su familiar como de los servicios funerarios. Por ello, el presidente de México instruyó a las instituciones del sector salud para que generáramos acciones solidarias con esta situación que padecen las y los deudos de quienes perdieron la vida por esta enfermedad, por medio de un apoyo para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19. Bueno, ¿en qué consiste este apoyo? Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad COVID-19
por un monto de 11,460 pesos. Bueno, informarles de dos cuestiones: la presencia internacional de México en esta materia y el avance en materia de vacunas. Sobre lo primero, la siguiente, por favor. Como ustedes saben, participó el señor presidente de la República el fin de semana en 2 sesiones de los líderes del G20, las 20 economías más grandes del mundo. En esa sesión, tanto el sábado como el domingo, el señor presidente planteó varios de las principales preocupaciones de México. 2 propuestas principales: reducir los pagos de deudas, sean estos intereses o principal, capital, de las naciones pobres del mundo. Eso no se ha hecho. Se han hecho quitas parciales. Pero fue un planteamiento específico. Si realmente todos los países que participan en el G20 hacen valer lo que dicen, entonces habría que reducir los pagos de la deuda para todos los países, principalmente los pobres. Segundo, acceso de países de ingresos medios a créditos con tasas de interés equivalentes a las de los países desarrollados. Es decir, los países pobres o los países de desarrollo medio, ambos, tienen que pagar tasas de interés mucho más altas que las que están pagando los países desarrollados. Y, por supuesto, insistió el señor presidente en la importancia de promover un acceso equitativo y oportuno a las vacunas, que ya, como ustedes saben, es inminente. Me refiero enseguida al portafolio de México actual, que incluye proyectos de vacunas de alta efectividad. Como ustedes recordarán, hay 2 vías que se diseñaron por parte de México para estar en tiempo y forma y tener acceso a las vacunas. Una es multilateral, que es el COVAX, que ahí pues estamos participando, somos uno de los promotores principales, y los acuerdos con diferentes empresas que están avanzando en materia de vacunas. Hay 3 convenios de precompra de México, siguiendo las instrucciones del presidente. La primera, CanSino; la segunda, Pfizer; la tercera, AstraZeneca, que ustedes recordarán, con apoyo de la Fundación Slim, se hizo un convenio con Argentina y está en curso. Esas 3 en la semana han presentado diferentes estudios. En síntesis, tienen efectividades muy altas. Esta es una vacuna de origen norteamericano, es una empresa asociada entre Pfizer, norteamericana, y BioNTech, alemana. El 20 de noviembre, Pfizer ingresó su solicitud de aprobación de uso de emergencia a la FDA de los Estados Unidos, el equivalente a COFEPRIS en Estados Unidos. Se espera que aproximadamente el 10 de diciembre reciban su autorización. Esa es la expectativa. Claro que puede variar, depende de lo que decida la FDA. Y después de 4 días de que reciban la autorización, inicie el programa de vacunación en Estados Unidos. Es decir, estaríamos entre el 14, 15 y 16 de diciembre. En México, el día de hoy, la COFEPRIS va a recibir información de Pfizer sobre las indicaciones o instrucciones para el proceso de vacunación, método de entrenamiento para quienes participen, del personal de salud, y la definición de características del expediente requerido para México, que son documentos o manuales que les pide COFEPRIS. Mañana, 25 de noviembre, Pfizer va a ingresar el expediente técnico a la COFEPRIS para el inicio de su análisis, como lo hizo en Estados Unidos. Esta confirmación de fechas, el doctor Alcocer tiene listo su plan de vacunación, cosa que celebramos. Es una muy buena noticia para México. Es decir, vamos a empezar con una distancia muy breve respecto a Estados Unidos y Alemania, que fue la instrucción que nos dio el presidente.